La historia del buey y la casa. Hola, el día de hoy te voy a pedir que vayamos tiempo atrás. En aquel tiempo donde el ser humano llegó a la tierra, donde todo fue creado para estar listo para nuestra llegada. Ese tiempo donde ese ser humano apareció y te acuerdas que dijimos que llegó desnudo y que no tenía nada que protegiera su cuerpo. Sin embargo, tenía ciertos dones especiales que lo hacían diferente. Tenía una mente para pensar, un corazón para amar, incluso a esas personas que no conocía, y un par de manos que le permitían caminar libremente. También dijimos que este ser humano fue dotado de estas manos que después le van a ayudar a construir más cosas. El día de hoy quiero hablarte de algo más, de cómo el ser humano ha tenido la capacidad de comunicarse. Yo necesito comunicarme. Tú también necesitas comunicarte seguramente. Y eso es de lo que te voy a hablar el día de hoy. Hace mucho tiempo, la gente ya hablaba, la gente se comunicaba, aunque no escribían. Generaciones iban y morían y solamente hablaban, no escribían. ¿Tú recuerdas la línea de la mano? En la línea de la mano vimos cuánto tiempo pudo haber pasado antes de que el hombre empezara a documentar lo que había visto, lo que había cazado, lo que había inventado. En esa pequeña línea roja, al final de la línea de la mano, se inventó la escritura. Los hombres solamente hablaban, solamente se comunicaban con el lenguaje. Además, ¿tú te imaginas un día sin hablar? ¿Tú te imaginas un día completo sin emitir una sola palabra? Te reto a hacerlo. El lenguaje es un regalo para nosotros. Desde tiempos remotos había situaciones de peligros. ¿Tú te imaginas en la actualidad, en una situación de emergencia en donde no tengas teléfono, no tengas lápiz o papel para poder mandar un mensaje? Desde tiempos remotos, los seres humanos tenían esta necesidad de comunicarse, de mandar mensajes, de dejar a lo mejor para posteriores generaciones, no sé, a lo mejor algo que vivieron como tribu, a lo mejor poner algo y avisar que en ese lugar había tantos animales para cazar, que no te comieras tal planta porque segurito ibas a morir. Los hombres tuvieron la necesidad de transmitir mensajes. Yo supongo que habrán empezado dejándolos, no sé, se me ocurre que en piedras. Sí, en piedras empezaron a dejar mensajes. Pero, ¿tú cuánto tiempo crees que durarían esos mensajes? En esta imagen podemos ver estas piedras. Estas piedras tienen ciertas cuestiones grabadas. Significan algo. Algo estaban comunicando con esos mensajes, con esas marcas. No sabemos bien a bien qué es lo que quisieron comunicar, pero ahí estaban, ya estaban comunicando. A esas piedras se le llaman piedras asilianas, debido al lugar en donde se encontraron. Esto fue pintado en un muro, en una cueva. La gente comenzó a usar pinturas como mensajes para recordar eventos importantes. ¿Qué crees que tendrían que recordar ellos? Bueno, pues en esta ocasión se trata de una expedición que recordaba que unas personas tendrían que cruzar un lago en Norteamérica. Podemos verlo por la canoa. ¿Cuántas canoas ves tú? La primera era guiada por el rey pescador y la expedición duró 3 días. ¿Cómo sabemos eso? Al ver los 3 soles. Y la gran tortuga nos dice que todos regresaron a salvo a la tierra. ¿Hubieras entendido lo que ocurría sin una explicación? No lo creo. Los dibujos no siempre son fáciles de comprender o de interpretar. Mira ahora este dibujo. Observa al primer hombre. ¿Puedes observar cómo muestra 3 dedos? Eso quiere decir que 3 hombres lo acompañarían y en 3 días regresarían de cacería. Y ve cómo cada hombre dice adiós, 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 y luego regresan. La exploración ha sido documentada y esta forma de documentar
está hecha con dibujos y a esto se le llama pintura pictórica y fue utilizada en muchas partes del mundo. Ahora observemos este. Podemos ver dibujos de 3 partes diferentes del mundo, de Norteamérica, de la antigua China y de Egipto. ¿Qué crees que sean los círculos? Representan el sol. Le sigue el cielo, la lluvia, un pez, agua y una persona. Es interesante ver cómo, aún viniendo de diferentes partes del mundo, los símbolos para representar las mismas cosas son similares. Todas son representaciones de elementos naturales. ¿Cuánta información podemos obtener de los dibujos? Imagina, la gente se quería expresar más, pero en menos tiempo. Querían representar no solo objetos, sino también ideas, como mes, año y así. Y aprendieron a hacerlo poniendo interés y haciéndolo de modos muy bonitos. En otras épocas, la gente tenía la necesidad de dibujar. Dibujaba lo que veía y necesitaba registrar, pero cada vez los diseños eran más sofisticados. Tuvo que crear e inventar nuevas herramientas e instrumentos y todo dependía del lugar en donde se encontraban. Estos dibujos que hacía el hombre de la antigüedad, más que dibujos, eran signos. Estos los inició una civilización. Se llamaban los sumerios. ¿Los recuerdas? Se dice que fue la primer civilización. Es una civilización antigua, tan antigua como el hombre en la Edad de Piedra. Esta civilización se desarrolló en un lugar que estaba entre 2 ríos, el río Tigris y el río Éufrates, en Mesopotamia. De hecho, Mesopotamia quiere decir entre 2 ríos. La civilización de los sumerios fue la primera que empezó a hacer herramientas sofisticadas para poder diseñar estos signos. Los sumerios, al vivir cerca de los ríos, tenían mucha arcilla y ellos necesitaban documentar lo que vivían, lo que hacían y lo que veían. Así que utilizaban arcilla para hacer tabletas y sobre de ella escribían. Formaban las tablas que entonces eran suaves y con cuñas que lograron hacer de ramas y de cañas a las que cortaban en forma diagonal dándole punta, como agujas, terminaban en punta. Estas cuñas, estas ramas, les permitían escribir y tallar sobre la arcilla y las tablas suaves. Después las dejaban secar y con esto se pudo documentar lo que ellos vivieron. Hay tablillas que todavía se han podido rescatar. Así que escribir cada vez se hizo más fácil. Esta escritura de los sumerios se llamó escritura cuneiforme. Cuneiforme viene del latín cuneos, que quiere decir cuña, punta. La escritura de los sumerios fue la escritura cuneiforme. Veamos lo que representa cada una de estas imágenes. La primera, obsérvala bien, es un círculo. Es un círculo cuadrado, claro. Es que antes no existían las líneas curvas. Y mira lo que hay adentro. 3 cuñas, cada cuña representa un 10. 3 dieces, 30 soles. Ese dibujo representa un mes. Veamos el que sigue. ¿Qué parece? Una bota, ¿verdad? Imagínate cuando llegaban cansados de trabajar y subían los pies a la mesa y descansaban. Eso parece una bota, ¿verdad?
Claro, quiere decir quedarse. El tercero es como un cierre, tienes razón. En realidad lo que representa es una puerta. Ese dibujo es de una puerta. Y el último podría ser un ave o una divinidad. Vayamos ahora a Tenochtitlan, lugar en que habitaron los aztecas. Seguramente has oído hablar de ellos. En esta imagen se representa al cuarto emperador azteca Itzcoatl. En náhuatl, Itz significa cuchillos y Coatl serpiente. Esto quiere decir que Itzcoatl era el emperador de la serpiente con cuchillos. Pero hay otro dato interesante. Observa bien. También aparece Coatl. Coatl que se divide en dos palabras. Co, que quiere decir vasija, y atl, agua. Vasija con agua. Es interesante cómo los aztecas utilizaban diferentes imágenes para representar diferentes ideas. Veamos si podemos hacer algo diferente con nuestro idioma. Aquí tenemos pez, hada, pesada, sal, hada, salada. Este tipo de juegos parecería muy simple, sin embargo, hace mucho tiempo el combinar dibujos con palabras o símbolos con palabras era muy complicado para la comunicación. Los egipcios, al igual que los sumerios, desarrollaron su cultura al lado de un gran río, el río Nilo. Veamos esta imagen. ¿Tú qué ves en esta imagen? ¿Un ave? ¿Un león? En realidad hay dos aves. Los egipcios observaron que a partir de una planta podían crear el papiro. Papel viene de la palabra papiro. Y además, también observaron que masticando cierto tipo de raíces podían crear pinceles y con ellos trazar sus símbolos. A estos símbolos los egipcios les llamaron jeroglíficos. Jero significa sagrado y glifo significa acuñar. En realidad lo que estamos viendo aquí es una serie de jeroglíficos. Con el paso del tiempo descubrieron que esta imagen era el nombre de una faraona, Cleopatra, y al marco que está en esta imagen le llamaron cartucho. Los hombres que estudiaron los jeroglíficos se dieron cuenta que solamente con los nombres de los faraones ponían el cartucho, ponían el margen. El tiempo pasó y los jeroglíficos siguieron siendo estudiados. Y el hombre que estudió los jeroglíficos, el ser humano, se dio cuenta que además de transmitir una escritura, los egipcios transmitían sonidos, pictogramas y escritura. Ahora vamos a hablar de otro grupo de personas. Ellos eran los fenicios. Ellos eran caracterizados por ser grandes mercaderes. ¿Qué quiere decir mercaderes? Eran los que se encargaban del comercio. Ellos vendían alrededor del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo tiene una cualidad muy importante y conecta a 3 continentes: África, Europa y Asia. Entonces, eso para ellos era de mucha ayuda porque se podían estar comunicando de Europa a Asia, de Asia a África, de África a Europa, y así se movían por todos los continentes. Eran excelentes navegantes y marineros, y por lo mismo trataban con muchos tipos de personas, con mucha clase de personas, e intercambiaban cosas muy valiosas para ellos, como el marfil, la seda, la joyería y el papiro. Pero también había algo muy especial que ellos fabricaban, y eran los tintes.
Para esa época la gente cosía y entintaba su ropa. Y este tipo de tinte era de color como morado rojizo o morado tirano. Le llamaban de estas dos formas que significan lo mismo, y era tirano porque le hacía honor a una ciudad de ellos. Mucha gente pensaba que los fenicios eran personas muy importantes por ser mercaderes, pero más que por ser mercaderes, eran muy importantes porque ellos conocían a mucha gente. Y como les dije, a mucha clase de gente. Entonces, pues ellos sabían de la existencia de la escritura egipcia, de lo hermosa que era y del cuidado que le ponían para poderla realizar. Pero los fenicios no tenían tiempo de hacer una escritura tan detallada, ya que ellos tenían mucho tiempo para negociar. Entonces, pues estaban negociando y negociando todo el tiempo y tenían que estar escribiendo o tenían que documentar qué es lo que iban a negociar, y no les daba tiempo para hacer una escritura tan detallada. Así que ellos diseñaron un sistema muy claro y básico. Los fenicios tenían nada más 22 signos para representar, de los cuales cada uno se refería a un sonido. Imagínate si tus dibujos representaran objetos o ideas, imagínate qué tantas cosas tratarías de decir al mismo tiempo. ¿Cuántos signos necesitarías para hacerlo? Así que cuando los fenicios desarrollaron su escritura, todo se volvió mucho más simple. Debes saber que los fenicios eran grandes mercaderes, así que necesitaban ahorrar tiempo. Tal vez por eso hicieron signos muy sencillos que representaban objetos cotidianos. Por ejemplo, este representa a un buey. También tenían maneras estilizadas para representar una casa, un camello, una puerta, una vaca y más. Este signo seguramente fue cambiando de posición con el tiempo. Primero estaba así, pero luego lo cambiaron así y finalmente quedó de esta manera. ¿Sabes? En fenicio, buey se dice Halef, casa Bet, camello Gimel y puerta Dale. Ahora bien, los fenicios, que eran grandes mercaderes, tuvieron tratos con los griegos, con quienes, además de intercambiar productos, intercambiaron cultura y con ello algunos símbolos. Así es, los griegos tomaron símbolos de los fenicios, pero además añadieron otros que aportaron cierta musicalidad. Te explico. Mientras que los símbolos de los fenicios representaban estos sonidos, o sea, los sonidos de las consonantes, los griegos llegaron con nuevos sonidos. ¿Quieres saber cuáles? O, A, U. O sea, A, E, I, O, U. Las vocales. ¿Y los romanos qué tuvieron que ver en esta historia? Pues ellos aportaron belleza. Hicieron símbolos redondos, mucho más bonitos. Los puedes reconocer aquí tal vez. Entonces, nuestro alfabeto tiene que ver con tres culturas importantes: fenicios, griegos y romanos, quienes hablaban diferentes idiomas, pero se pusieron de acuerdo en utilizar los mismos signos. Los griegos tenían una pronunciación diferente, así que a Aleph lo cambiaron por Aleph, alfa, y Bet por beta, alfa, beta. Es por eso que llamamos a esta historia la historia del buey y la casa. Podemos decir que los griegos completaron el alfabeto, le dieron la música. Los romanos construyeron dando belleza a los mismos. Estas son las letras que trajeron los romanos y estas son las que trajeron los fenicios. También tenemos otro tipo de letras, las mayúsculas y las minúsculas. Pero esa es otra historia que será contada en otra ocasión.
Ahora que sabemos de dónde viene nuestro alfabeto, debemos regresar a los fenicios, pues es a ellos a quien se los debemos. ¿Sabes? Tenían 22 letras. ¿Sabes por qué? Esa también es otra historia. Estas letras nos recuerdan la historia y el porqué de nuestro alfabeto. Esta historia nos platica cómo es posible que a partir de unos cuantos signos podemos comunicarnos silenciosamente. Pudimos romper la barrera del sonido. Esto ahora nos permite leer historias que fueron escritas hace muchísimo tiempo, gracias a los signos y a los símbolos.